John. Bien, pues nada, buenas tardes, noches. Efectivamente, ¿qué puedo contaros de mí? A ver, esto que parece Alcohólicos Anónimos, Jacobinos Anónimos. Me llamo John Viar, nací en Bilbao un 20 de noviembre del año 85. Durante toda mi adolescencia, parte de mi juventud, estuve convencido de que iba a morir virgen. Circunstancias de la vida inexplicables truncaron esa perspectiva y, en fin, sucedieron otras cosas. Bueno, tampoco ha sido una cosa, en fin. Mi vida sexual pues es la de tan lamentable como la de cualquier vasco, os podéis imaginar, ¿no? Entonces, en fin, dicho esto, claro, yo toda mi vida, desde niño, recuerdo todo tipo de referencias a esta cosa de la identidad. Habéis hablado de la identidad, ¿no? Es una palabra que siempre me ha dado una pereza, no sé cómo decirlo, la identidad. Yo nunca entendí qué es eso de la identidad vasca o española o andaluza, no sé. Me parece una solemne estupidez. Es algo que nunca entendí y la verdad es que siempre fui un inadaptado social en todos esos órdenes, no sé cómo decirlo. Entonces, bueno, mi manera de mirar el mundo ha sido la dramaturgia, la escritura teatral, a lo que me he dedicado, también el cine. He hecho cortos, un documental, he hecho un poco de todo. Y supongo que desde niño entendí el cine y el teatro como una manera de explicarme a mí mismo lo real, es decir, lo traumático de la vida. Supongo que el cine y el teatro, es decir, lo simbólico, de alguna manera, es lo que me permitió hacer soportable lo real. Y lo real, en mi caso, siendo niño, era un contexto un poco extraño, viniendo de una familia de la burguesía nacionalista vasca, con una historia peculiar, porque mi padre había roto de alguna manera con esa novela familiar, con ese bucle melancólico. Bueno, porque había sido de ETA en el franquismo, es lo que contamos en la película, ¿no? El tema es cómo yo, de niño, descubrí que mi padre había sido de ETA y cómo esto, de alguna manera, es verdad que supone un revulsivo en mi vida, porque yo no lo entendía bien. Recuerdo que mi padre era un hombre siempre muy concienciado contra ETA y contra el nacionalismo. Recuerdo que cada vez que salía Arzallus en la tele se ponía mala hostia y tal, ¿no? Porque era una cosa, por cierto, magnífica la interpretación de Danny DeVito en Batman Vuelve, la interpretación que hace de Xavier Arzallus. No sé si habéis visto la película. Entonces, bueno, claro, yo de alguna manera recuerdo esta cosa de la identidad. Mi abuela, que era una mujer muy nacionalista, católica, y que recuerdo que yo de niño pues me gustaba el fútbol, cosa que luego no me ha interesado nada, ahora no sé nada de fútbol, pero de niño pues era una cosa, lo típico, ¿no? Entonces yo era del Athletic y me gustaba la selección española, no sé por qué. Y a mi abuela esto le parecía algo terrible y tal. Entonces, todos los Navidades jugaba la selección de Euskadi, que jugaba siempre contra Nicaragua, Bolivia, Malta, o sea, equipos de estos que de cuatro matados, ¿no? Que eran, con todo respeto, soy un nicaragüense o Malta, no sé. Y me llamaba siempre, juega Euskadi, tienes que verlo y tal. Y lo veía, pues muy bien. Pero todo giraba en torno a una atmósfera verdaderamente delirante. Yo, claro, como nosotros, no sé cómo decirlo, yo viví en un contexto, una especie de burbuja pijo-progre, ¿no? Porque mi padre, como psiquiatra, esto se les ocurría lo de llevarnos al colegio francés, que es una cosa que hoy en día, imagínate yo llevar a mi hijo al colegio francés, o sea, que tú no sé, es como de ricos, o sea, no sé, antes era como la clase media acomodada que podía hacer esto, ¿no? Y esto recuerdo que a mi abuela fue, por lo que me han contado, fue algo traumático. Pensaba que yo tenía que ir a la Icastola, entonces seguramente si hubiese ido a la Icastola, pues a saber cómo hubiese acabado, ¿no? O sea, no sé, hubiera follado menos todavía, o sea, hubiera sido la hostia ya. Entonces, en fin, la vida es como es. El caso es que, pues por circunstancias de la vida,
Es cierto que mi trabajo, tanto en la escritura teatral como en el cine, siempre está ambientado, tiene algo que ver con lo político, más que con la política. A mí la política de partido, pues ya sabes que no sabría yo tener esa disciplina de partido, la liaría, no sé. Bueno, si me presentas al Lehendakari, pues lo intento, pero, en fin, no creo que... Bueno, se puede intentar, pero vamos. Pero sí me ha interesado lo político en el sentido de cómo nos afecta, en mi caso, hechos pues, muy traumáticos desde niño, ¿no? Cómo me empecé a hacer preguntas sobre el pasado, sobre lo que había ocurrido en mi familia, en el País Vasco. Y, claro, eran preguntas pues, que no tenían una respuesta sencilla, ni una explicación lógica, pero recuerdo efectivamente que era ya muy consciente de lo que estaba pasando. Mi madre era periodista y cómo, claro, yo venía de un ambiente, por mi familia, por mis padres realmente, el ambiente de la gente que venía a casa, pues era gente que había sido de la izquierda, antifranquista, cuando antifranquistas en Bilbao eran 4, o sea, ahora parece que son, ¿no? Era una cosa, no sé, pues como somos ahora los jacobinos, somos, pues bueno, son unos pocos, ¿no? Como los mormones o así, ¿verdad? O sea, una cosa, en fin, muy poco. Que seremos más, tranquilos, vamos a ser más. Pero quiero decir que yo conocía ese ambiente como de intelectuales que habían sido antifranquistas y de izquierda muy críticos con el nacionalismo. Venía Juaristi a mi casa a tomar café, gente así, eran como personajes un poco tipo Seinfeld, así también, ¿no? Un poco así, no sé cómo decirlo, intelectuales neuróticos, así. Y claro, recuerdo esa cosa como extraña en el que yo me veía obligado a tratar de investigar, entender qué coño es esto del nacionalismo, por qué me dicen todo el puto día que soy vasco y que no sé qué, qué me importa a mí esto, ¿sabes? O sea, claro, al final claro, es una realidad en la que no puedes escapar, ¿no? De alguna manera a mí, insisto, mi pasión por el cine, el teatro, desde que tenía 11 años, que descubrí que quería ser cineasta porque había VHS de estos, ¿no? Yo veía las películas del Padrino, me sabía los diálogos de memoria, Ciudadano Kane, o sea, era un niño un poco precoz, un poco friki, que llamaba la atención también a los amigos de mis padres, ¿no? Por eso. Y lo que pasa es que, claro, por fin, con 13 años, consigo comprarme una cámara de vídeo después de los ahorros de la comunión, porque tuve que hacer la comunión, porque mis abuelas querían que hiciera la comunión, y yo pensé que había pasta de por medio, no me habían invitado a irme en catequesis, pero mi abuela habló con el cura del pueblo y entonces al final pude hacer la comunión. Bueno, en fin, una larga historia lamentable, y conseguí con el dinero de la comunión, eran 62.000 pesetas, me acuerdo, comprarme mi primera cámara de vídeo. Con la extrañeza de que empiezo a hacer remakes de mis películas favoritas. Hacía yo de Vito Corleone, de Tattaglia, de no sé qué, ¿no? No sé, buonasera, buonasera. You come to my house on my daughter's wedding. Bien. Poco a poco, de un modo natural, bastante extraño, para sorpresa de mis allegados, comencé a hacer cortometrajes sobre ETA. Un niño de 13 años. Entonces, claro, a mis vecinos y a mis compañeros del colegio les ponía a hacer, no, pues claro, yo veía que en esa época ETA asesinaba a amigos de mis padres que además habían sido antifranquistas, como José Luis López de la Calle, o a gente como, en fin, o a otra gente que mi madre conocía por su trabajo, ¿no? Como a Gregorio Ordóñez o Fernando Buesa, todo esto. O sea, era gente cercana, quiero decir, luego mataron a Joseba Pagaza, que también era una persona muy cercana. Entonces, claro, yo pues, me ponía a hacer cortos sobre la realidad que vivía, y esto generaba una extrañeza muy grande en los adultos también, ¿no? Y claro, pues a un vecino le ponía a hacer Der China, al otro que hiciera de Tarra, a otro que hacía de no sé qué, y claro, y grabábamos, uno se disfrazaba de Der China, otro con el pasamontañas, rodando ahí, claro, encima es que ponían bombas cada 2x3 en esa época, y claro, era una cosa como alucinante, ¿no? Veías a chavales imberbes casi haciendo esto. De alguna manera, yo he seguido este itinerario vital con el cine, con el teatro. Seguiré en la medida de mis posibilidades tratando de combatir el olvido, de entender que, bueno, que si la historia se repite, que sea en forma de farsa y no de tragedia. Dicho esto, paso la palabra y muchas gracias.
Muchas gracias, John. Eres un genio. Me encanta. A continuación, Jorge Polo, otro escritor, otro artista, profesor de Guayaquil, como ya he comentado, tiene su principal obra, bueno, tiene también obras filosóficas como el Anti-Nietzsche, pero su principal obra es Románticos y Racistas, un libro que os recomiendo encarecidamente porque es un análisis comparado de los distintos nacionalismos españoles, de las distintas fuentes de las que beben todos ellos desde el siglo XIX y cómo han ido evolucionando cada uno dependiendo de las características de cada región. Es tremendamente interesante y muy, muy didáctico. También os lo recomiendo si podéis echarle un vistazo, igual que bueno, lo comenté antes, La Chica Serpiente de John y la película Traidora está ahí. Ahora al acabar, si queréis echarle un vistazo también. Y nada, Jorge, te dejo. Bueno, Jorge, también compañero jacobino, también os recomendamos que veáis su programa, que también son muy didácticos, muy youtuberos, de Polo Jacobino en el canal y se aprende mucho con él. A mí me encanta. Cuando quieras, Jorge. Bueno, pues nada, un placer estar aquí. Buenas noches a todas, todos y todes. Claro, nada, es un placer estar aquí. Gracias por tu generosa presentación. Bueno, nada, Claro, yo me dedico más al mundo académico, llevo 6 años viviendo en Ecuador y claro, yo tengo tendencia a explayarme, así que me das un codazo cuando veas que voy a hablar más de la cuenta, ¿no? Yo no sabría ni por dónde enfocarlo, ¿no? Porque no sé si al haberme ido a vivir a Ecuador 6 años, quizás eso me ha dado otra perspectiva de alejamiento. O sea, al estar a 11.000 kilómetros, uno contempla estupefacto ciertos fenómenos, ¿no? Como escuchar a Pablo Iglesias decir que Puigdemont es equiparable a los exiliados republicanos que huyeron de España en el 39. O sea, ese tipo de cosas. Claro, yo vengo del trotskismo, yo fui militante de izquierda anticapitalista y cosas así. He sido rojo toda mi vida y lo sigo siendo. Lo que pasa que yo, cuando fui a la Universidad Complutense, cuando te educas en esos ambientes de la izquierda universitaria, dices, ¿pero por qué? Yo mismo me tragué esa basura y al cruzar el Atlántico creo que me pude deshacer de ella. ¿Por qué diablos nuestras izquierdas hegemónicas quedan hechizadas, fascinadas, alucinatoriamente con la izquierda Berchale, con el catalanismo? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Entonces yo empecé a escribir este libro, digo, bueno, y me salen 100 páginas. Yo no tengo tanto espíritu comercial, no he traído mis libros ni nada, pero escribí este libro, joder, que iban a ser 100 páginas y han sido 500. Se llama Románticos y Racistas. Aquí faltaría una palabra, e integristas. Ahora explico por qué. Porque yo quise ir a las fuentes. Dije, vamos a ver. En este libro no aparecen personajes siniestros como Arzallus, Puigdemont, Quintorra, no. Yo aquí voy a las fuentes doctrinales, allá por el siglo XIX y principios del siglo XX, y de verdad que es cuando uno entra, dice, vamos a ver de dónde carajo viene esto. ¿De dónde viene el catalanismo, el galleguismo, el vasquismo? Y son las fuentes doctrinales, es la quinta esencia del pensamiento más reaccionario que puede haber. Una fuente remota es el libro se llama Románticos y Racistas. Con románticos me refiero a la tradición del germanismo, del idealismo alemán, del romanticismo alemán, Fichte, Herder. No voy a ponerme aquí pedante, pero me refiero a toda esa idea de que el Volksgeist, el espíritu del pueblo, la metafísica de la cultura, que en el fondo luego eso se abrazó con el racialismo, ¿no? Hay que ir a las fuentes. Los padres doctrinales del galleguismo, del nacionalismo vasco y del catalanismo son racistas hasta la médula. Pero cuidado, ¿no? Porque dice, bueno, claro, seguro que en tu libro has buscado por ahí 4 panfletos de segunda fila. No. Los padres doctrinales, Prat de la Riba, Murguía, Pompeu Gener, o Pompeyo Gener, ellos dicen Pompeu, bueno, como da igual. El racismo más biologista, más duro, la pureza de sangre. Y hoy, claro, después de la Segunda Guerra Mundial da un poquito de vergüenza hablar de raza. Y entonces han cogido la cultura, la identidad cultural. Y eso viene del idealismo alemán, reaccionario de pies a cabeza. Esta idea de que las culturas son una suerte de membrana
de círculo impermeable, hermético. Yo pertenezco a la cultura extremeña y ya no soy de la cultura andaluza, de la cultura gallega. Son círculos cerrados, una pureza étnica, una pureza cultural, lingüística, la personalidad diferencial y la concha de su madre. Pura basura reaccionaria. Pero de verdad que, claro, porque no, si estuviera en un Ateneo lo diría de manera más fina. Pero, carajo, es alucinante cuando uno lee y uno dice, ¿cómo diablos las izquierdas, sobre todo después de la transición, aunque ya en los años 30 se hizo un poco el idiota con esto del derecho de autodeterminación y tal, pero de verdad, la cosa más reaccionaria. Pero esto uno lo ha escuchado muchas veces, ¿no? Sabino Arana, no. Cuando uno lo estudia a fondo, es alucinante. Es un pensamiento reaccionario, racista, etnicista, y no hay que olvidar el ingrediente del integrismo católico, porque el nacionalismo vasco es el catolicismo más integrista, que usaban esta palabra, la palabra no la pongo yo, eran integristas. El catolicismo más acérrimo, ultramontano, ultraconservador, tradicionalista, eso está en las fuentes del catalanismo, del vasquismo y del galleguismo, ¿no? Y la raza, pero la idea de raza no de manera incidental, la raza está en la médula, en el corazón, en la esencia del galleguismo, del catalanismo. Entonces, uno viendo esas tradiciones, viendo que eso surgió en el siglo XIX, de las fuentes más ultraconservadoras, reaccionarias que uno pueda imaginar, ¿en qué momento la izquierda quedó hechizada con eso? Cuando ellos mismos se declaraban antisocialistas, todos. Murguía, que es el padre del galleguismo, Vicente Risco, que es un galleguista posterior que hablaba bien de Hitler, que hablaban de que los gallegos somos de raza celta, somos la raza aria. Es que está la raza aria ahí. Porque esto es curioso, esto abunda, ¿no? Estos regionalismos que luego ya fueron separatismos, por cierto, entre paréntesis, no hay que decir independentismo, ni soberanistas, son separatistas, con todas las letras. Separatistas xenófobos. Y sus padres doctrinarios son, pero fachas. A ver, Pablo Iglesias, si me escuchas, igual en tu... fachas. Los padres del catalanismo, fachas. Los padres del galleguismo, fachas. Los padres del vasquismo, fachas. De extrema derecha. Joder, no creo que sea tan difícil de entender. Entonces... No, claro, no, es que... Pero qué fascinación, la ikurriña. Carajo, es la bandera más de extrema derecha que hay en este país. Pero ¿tú sabes lo que significa la ikurriña y quién la diseñó? Ay, entonces, bueno... Y les prometo que mi libro no es un panfleto, joder, que me llevo 3 años ahí leyendo esos discursos indigestos y es alucinante. Es mucho porque uno puede tener noticias más o menos, pero es mucho peor de lo que uno... Además está el rollo de... se anticiparon a los nazis y no de casualidad. Y es que los nazis beben en las mismas fuentes. Eso lo dijo filósofos marxistas como Lukács o otros filósofos liberales como Isaiah Berlin. Hay una línea directa entre el idealismo y el romanticismo alemán y Hitler. Pues bien, esas fuentes que desembocan en Berlín 1933, esas fuentes son las mismas de las que beben estos señores, que inventaron el regionalismo y el separatismo, las mismas, ¿eh? Las mismas. Incluso hablan de raza aria. Vayan ahí, el catalanismo, el galleguismo, porque dicen que, digamos, al sur del río Ebro o al sur del río Duero somos demasiado semíticos. Y para cerrar, ya me he pasado seguramente, porque claro, también dedico un capítulo menor al andalucismo. Blas Infante, no voy a decir mucho de Blas Infante, mejor. Un poquito. A ver, es verdad que en Blas Infante no hay un racialismo duro como lo había en estos locos de Galicia, País Vasco y Cataluña. Hay un etnicismo suave. El delirio de Blas Infante va por otra línea. No es verdad que llega a hablar en algún momento de raza o de sangre andaluza, pero digamos que es verdad que hay que ser honesto. En Blas Infante no hay un supremacismo, como sí lo hay en... Pero claro, los delirios de Blas Infante están ahí, bueno, en fin. El pueblo andaluz estaba ya en Tartesos, estaba ya en la Bética, el Volksgeist andaluz. O sea, el espíritu andaluz es una especie de espíritu del pueblo que lleva más o menos 1800 años navegando. En Al-Ándalus encontró su lugar... Bueno, en fin, no, prefiero no hablar de... Pero sí quiero decir una cosa interesante. Y cierro con esto, porque vamos a ver, el tema, fíjense qué curioso. Catalanistas, galleguistas y vasquistas
dicen, nosotros somos de una raza distinta porque los castellanos, extremeños, murcianos son demasiado semíticos. Y ellos dicen, por ejemplo, lo dicen abiertamente, la raza catalana entronca con lo mejor de la raza germánica, aria. Es decir, los regionalistas separatistas del norte dicen que los de la meseta y los del sur son asquerosamente semíticos, ¿no? Se anticiparon a los nazis 30 o 40 años. Pero qué curioso, luego Blas Infante y los andalucistas nos reprochan justo lo contrario. Nos reprochan el haber expulsado al elemento semítico. Es decir, ¿cómo decirlo? Para Blas Infante, el pecado estructural de España es haber expulsado a esa luminosa civilización. ¡Ay, Al-Ándalus! ¿No? Claro, en Al-Ándalus eran todo chorritos de agua de la Alhambra, era todo... Claro, Al-Ándalus era una cosa allí... Vamos, la tolerancia, la civilización, claro. Y llegaron los asquerosos castellanos y expulsaron... Pero entonces, ¿en qué quedamos? Los andalucistas dicen que el pecado de Castilla es haber expulsado a los musulmanes, mientras que los del norte dicen que el pecado de Castilla es haberse mezclado demasiado con los musulmanes. Porque hablan de la pureza de sangre todo el rato. Entonces, ¿en qué quedamos? Joder, Castilla siempre sale muy mal parada. O sea, los andalucistas dicen, no, asquerosos castellanos, expulsasteis al elemento civilizador islámico, mientras que los separatistas del norte dicen, no, asquerosos castellanos, os mezclasteis demasiado, vuestra sangre es demasiado semítica, ¿no? Entonces, bueno, pobre Castilla, joder, Castilla porque uno puede pensar en Madrid, bueno, pero Castilla, yo soy de Guadalajara, no jodas, Castilla, pues ha sido siempre, pero si los pueblos de Castilla han sido los más pobres de España siempre. Que venga a mí la burguesía vasca y la burguesía catalana, esos señoritos de Barcelona o de Vizcaya, esos hijos de su madre, va a venir aquí, o sea, el potentado reprochándole al pobre que me estás oprimiendo. Cuando la burguesía vasca hizo su riqueza con los aranceles de Madrid y la burguesía catalana hizo su riqueza explotando los lomos de murcianos y extremeños y beneficiándose del proteccionismo que desde Madrid se le otorgaba, ¿no? a la industria textil catalana, en fin. Son muchas cosas las que se entremezclan ahí, pero a mí me interesaba más lo doctrinal, la filosofía política que hay detrás. Y créanme, vayan a los documentos, joder, no compren mi libro, vayan a una biblioteca y lo sacan gratis. Pero bueno, si lo compran mejor, joder, pero fuentes doctrinales. Van a ver que no miento, que es que me he quedado muy corto. El racismo más puro, la pureza de sangre, la xenofobia, el supremacismo, esa cosa de el Volksgeist, ¿no? Porque el pueblo, la metafísica del pueblo, hay un pueblo gallego que es sustancialmente diferente a Castilla. Bueno, en fin, ese es el delirio en el que estamos. Pero cuidado, y ya le paso el micrófono a nuestro comandante en jefe, pero... porque claro, esto puede ser un trabajo como erudito, académico, bueno, eso tienes... No, es que esto está atenazándonos todavía hoy. Es que hemos ido a peor, ¿qué carajo? Es que en los años 20 ni siquiera la amenaza era tan fuerte como ahora. Y hay que ir a las fuentes. Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Alberto Garzón, compraros mi libro, coño, para que ver de dónde viene eso que a vosotros os fascina tanto, en fin. Bueno, nada más. Fuerte aplauso. Yo sí que recomiendo que compráis el libro de Jorge porque, bueno, como andaluz que cuando era pequeño, como tantos otros que estamos aquí, en el colegio nos hacían hacer loa a Blas Infante mientras comíamos pan con aceite y cantábamos el himno y todas estas cosas que si se hicieran con otro himno, con otro tal, pues muchos de ellos lo criticarían desde el otro lado. Y el libro de Jorge aclara mucho, a mí me gustó mucho leerlo. Sí, se sigue haciendo, sí. Bueno, y en último lugar, ya lo conocéis, Guillermo del Valle, director de Jacobino, abogado y analista en televisión y radio. Nada, bueno, que decir de Guillermo, ya muchos de vosotros lo habéis visto en las distintas tertulias, los distintos directos, los distintos programas, un poco la cabeza más visible del proyecto, el que, bueno, tiene el acceso a los medios de comunicación, el que se bate el cobre tanto con la derecha como la izquierda mediática. Y nada más, Guillermo, seguro que tiene mucho que decir también sobre esta cuestión y nada, placer. Bueno,
muchas gracias por venir, lo primero de todo. Un placer estar de nuevo en Sevilla. Habéis sido muy disciplinados con el tiempo, razón por la cual voy a animar a que compréis efectivamente sus respectivas obras. Si no hubierais sido tan disciplinados, recomendaría otra cosa, ¿no? Fuera de coñas, la verdad que son obras magníficas. Si algún éxito está teniendo el Jacobino, y quiero empezar con un poco de optimismo, es que si somos capaces de reunir en este proyecto en primera persona del plural como parte del Jacobino a gente del talento, de la valía, de la integridad personal enorme, encomiable de Jon Viar y de Jorge Polo, es que honestamente, si tengo el honor de dirigir este proyecto, algo estaremos haciendo bien que en el Jacobino estén gente como Jorge Polo y Jon Viar. La verdad que es un verdadero honor y, cómo no, Arturo, por tu multitask. Al final el sueño neoliberal se ha cumplido en crear el hombre nuevo, el verdadero hombre nuevo, pero hombre nuevo que es capaz, elástico, que es capaz de hacer de todo y todo bien. Y Rafa, por supuesto, y Marco y Javier y tantas caras conocidas y tantos amigos. Muchas gracias a todos por venir. Bueno, no me gustaría enrollarme y terminar esto con una siesta soporífera, que es lo que suele ocurrir cuando termino yo en actos que son tan interesantes y los termino yo. Pero vamos a ver si tiene implicaciones en el presente. Porque mucha gente nos pregunta, joder, Guille, pero si sois de izquierdas, ¿por qué tal empeño en volver una y otra vez sobre este tema? ¿Qué tipo de obsesiones psicoanalíticas tenéis para que seguir e incidir una y otra vez si este es un tema, en todo caso, adjetivo? Bueno, el Jacobino ha nacido para poner de manifiesto que este es un tema sustantivo, que no es un tema adjetivo, ni accesorio, ni subordinado, y que tiene implicaciones directas con todos los demás temas, y que centrándonos en estos temas, y hablando hoy de esto en Sevilla, no significa que mañana no podamos ir a Granada, como vamos a ir, a hablar de clase social desde una perspectiva marxista, desde una perspectiva socialista, para hablar de trabajo, para hablar de transformación social, para hablar de precariedad laboral. ¿Por qué se puede hablar en Sevilla hoy de esto y mañana en Granada los mismos, el mismo proyecto? ¿Por qué es incluso coherente? ¿Por qué es perfectamente compatible? ¿Por qué es imprescindible? Porque esas fuentes efectivamente reaccionarias que también habéis descrito siguen teniendo implicaciones directas, reales, tangibles, diarias en la política española. No es un capricho, no es una locura, no es un delirio. Es verdad que existe el riesgo, como solía decir uno de mis maestros, ¿no?, Félix Ovejero, que la conversación entre dos se suele dar normalmente a la altura del más idiota. Y discutir el nacionalismo significa que uno se instala en el barro y en la mierda, porque no otra cosa es el nacionalismo que una verdadera mierda conceptual. El nacionalismo es puro racismo, el nacionalismo identitario que ha seducido a tanto progresista, a tanto presunto socialista, que es más bien un antisocialista descarnado. El nacionalismo basado en las identidades culturales es una gigantesca mierda. Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, y vamos a fundamentarlo. Es una gigantesca mierda profundamente racista. Cuando surgen las naciones políticas, que obviamente no surgen y se fundan de la nada, como nos recuerdan algunos seres muy inteligentes, como si en el Jacobino fuéramos tontos. Claro que la Constitución de Cádiz no funda España, y claro que España existía antes y que era una nación histórica, pero cuando se constituyen las naciones modernas y las naciones políticas, que no surgen de la nada ni surgen por ósmosis, obviamente, pero surgen, aprovechan la existencia de una serie de fronteras que son todas arbitrarias, producto de una serie de avatares históricos que fueron muy complejos, que pudieron haber sido enlaces matrimoniales, guerras, transformaciones, anexiones, invasiones. Bien, cuando surgen las naciones políticas, una de las gracias de las naciones políticas es que son constitutivamente políticas, que están basadas en torno al ideal de ciudadanía, que no es una cosa meliflua, constitucional, suavecita, no, es una cuestión política, un rasgo político, y eso supera, como perfectamente explica en su magna y brillantísima obra Jorge, supera cuestiones que son prepolíticas. Lo étnico es prepolítico, lo cultural es prepolítico. La nación política España no se asienta en torno a en sus fronteras, en circular, en claustrar una identidad quintaesenciada unívoca. Es decir, la idea de identidad cultural quintaesenciada, unívoca, eterna e inmutable es una verdadera gilipollez. Es falsa, señores, es falsa. Y hay que decirlo una vez tras otra. Todas las naciones políticas son culturalmente diversas. Luego diré, y voy avecinando,
que la identidad cultural o que las culturas no hay que preservarlas a toda costa. Claro, esto es el mito de la cultura, una cultura eterna, unívoca. No, las personas por suerte no somos raíces eternas que nacemos y morimos en un mismo sitio sin interacción con los demás. Tenemos el verdadero drama que unas autoproclamadas izquierdas están seducidas por el puro racismo, por la transfiguración de la idea de raza, y donde ya no se puede poner, como bien dices, la idea de raza, se pone la idea de cultura, una identidad cultural. Una identidad cultural. Esto está sentado completamente en el debate público español, totalmente. España es un país plurinacional, es decir, es una suma artificiosa de pueblos prepolíticos eternos con unas legitimidades prepolíticas. ¿Cuáles son esas legitimidades? España no es una suma de tribus étnicas eternas. Eso es falso y además es una sublimación palmaria de una posición racista, de extrema derecha, ultrarreaccionaria. La nación política española no enclaustra en su seno una serie de identidades inmutables. Nos hablan para defenderlas de la diversidad cultural, pero en cambio esas presuntas naciones culturales y étnicas que están dentro de la nación política española son eternas, son tribus homogéneas. Bueno, esto no admite la mínima prueba. Esto es una auténtica sandez y además es una salvajada. ¿Que Cataluña qué es? Una unidad de destino, es una unidad identitariamente monolítica. Ahí no hay conflictos de clases, no hay diversidades culturales, no hay campo, ciudad, es decir, a través de la lengua tenemos una visión del mundo, ¿cuál? El aranés. El aranés confiere una visión del mundo que hace imposible entenderse a los conciudadanos que tienen como lengua materna el catalán. O sea, a través del aranés, del catalán, del español, se tiene una visión del mundo. Obviamente, cuando uno pasa la frontera española y entra en Toulouse, ya no entiende el mundo en Toulouse. Es decir, la lengua confiere una visión del mundo uniforme, unívoca, eterna, y a través de ahí se da un salto que hay un derecho político a ser una nación diferenciada porque tendría que haber tantas naciones políticas por lengua. Bueno, eso es la reacción pura y dura. ¿Cómo va a ser una cuestión adjetiva? ¿Cómo no vamos a combatirlo? A mí no me preocupa tanto que los racistas sean racistas, que los nazis sean nazis, que los señores que compartían fuentes culturales con los nazis, fuentes ideológicas, el idealismo, el racialismo, la reacción pura y dura, que esa gente sea reaccionaria es normal. Lo que me parece de verdadera coña, lo que me parece impresentable, lo que me parece inaceptable, es que unos tíos hayan usurpado la izquierda y nos hablen de marxismo basado en la identidad cultural, en el racialismo, en la secesión en base a una identidad cultural. Oiga, España es plural culturalmente, claro que sí. Rejón, no, es plurinacional. Es sempiterna, es muy diferente, me lo decía ¿cómo se llama? Lilith, ¿no? Sí. Es que tengo muchas banderas de Francia. Joder, pues límpiate el culo con las banderas, perdona. Yo no tengo banderas en mi casa. Oiga, cada uno que tenga las banderas que le salga de donde les tenga que salir. No quiero decir más barbaridades. Oiga, pero mis derechos de ciudadanía usted no me los toque, porque el territorio político es de todos, del campesino más humilde, del que no tiene nada, del más desposeído de los desposeídos, gracias a las transformaciones de las revoluciones democráticas, gracias al socialismo y gracias al ideal de ciudadanía. Ese, el que no tiene nada, el que está jodido por un capitalismo voraz, por lo menos tiene un papel, una condición, que no es como los formalistas de verdad consideran que es un mero papel, con implicaciones materiales de la hostia, que es igual de titular del territorio político que Botín, y nos quieren robar eso, y quieren que nos callemos y nos allanemos ante eso, y es absolutamente inviable. Me niego, nos negamos la mayor. Es imposible negarse ante ese proyecto de apropiación indebida, basada en ideas profundamente reaccionarias, identidad cultural, la lengua como filtro al acceso a la ciudadanía, la negación a través de la plurinacionalidad, esas naciones que supuestamente la España artificial, que por supuesto es una construcción artificial, no como esas naciones que son las causas de sí mismo, que estaban en el origen de los tiempos. ¿Dónde? Féchenlas. ¿Dónde estaban esas naciones, esos pueblos eternos? ¿Dónde estaban esos pueblos eternos? ¿Qué tenemos que dar por buena? La metafísica de los pueblos eternos, que estaban en el Neolítico, en el Mesolítico. ¿Dónde estaban? En el Mesolítico, la identidad, como bien dices, John, qué cosa más pegajosa,
¿Cómo nos relacionamos tú y yo con la identidad? Tú eres vizcaíno, mi padre es guipuzcoano. Yo exijo dentro de mi vasquidad algún estatus privilegiado, porque ahí no está claro que siendo vizcaíno tengas que tener, igual eres un vasco de segunda en el fondo tú. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es ser vasco? ¿Qué es ser vasco? ¿Qué hay una esencia en un frasquito? ¿Qué es ser vasco? ¿Qué es ser catalán? No sé. Claro, esperan que en el jacobino haya una lectura, una oposición reaccionaria, y digamos que España es una identidad, hay una identidad cultural española. Pues no, España, que fue una nación histórica y que hoy es una nación política y un Estado social y democrático de derecho con mil y una insuficiencias, es un Estado plural, y me niego a aceptar que es un Estado plurinacional, porque la trampa de la plurinacionalidad es decir que España está conformada por tribus dentro de las cuales no hay derecho a la secesión, no hay derecho a decidir. Es así, son monolíticas, eternas y uniformes, porque obviamente la Cataluña desgajada, la resultante de la secesión, la puta tribu étnica con la que sueñan, no habría derecho a decidir. Barcelona no se podría ir, el Valle de Arán no se podría ir, nadie podría decidir. Pero en todo caso, hay otra tesis, ¿no? Que es que podamos decidir todos todo. Bueno, pues es la tesis de Mises, de Rothbard, de Rayo. En eso está Podemos. Podemos oscila. Los días pares está en la identidad cultural. Son los palanganeros de los hijos de Sabino Arana. Y los días impares son los palanganeros de Rayo. Y parece que ante eso tiene que haber como mucho una reacción, una amalgama de visiones desde la izquierda, pero también desde la derecha, en la que nos vamos a juntar con tradicionalistas. No. La respuesta a todo eso, humildemente pero con convicción lo digo, es ser capaces de criticar un capitalismo voraz, de acumulaciones y de concentraciones de capital que está generando unas desigualdades enormes, enormísimas. Ser capaces de hablar de trabajo, de hablar de redistribución de la riqueza, de hablar de nacionalizaciones de sectores estratégicos, de criticar la configuración de la Unión Europea y los tratados neoliberales, de hacer todo eso y de decir que sin un átomo, porque yo lo reivindico, de nacionalismo español, porque la ciudadanía no se mide según el apego identitario. Uno puede llorar mucho ante una bandera, ante unos símbolos, y ser un perfecto antiespañol. Porque si la fundamentación de la españolidad es el identitarismo, pues ya estamos perdidos. Pero vamos a defender sin complejos y desde un socialismo inequívoco la unidad de España. Además, desde el punto de vista del laicismo identitario, de que no haya un filtro etnoidentitario de la ciudadanía, de que no lo haya. De la ciudadanía es un concepto político y que dentro del territorio político todos, absolutamente todos, sean iguales en la decisión política del presente y del futuro. La nación política es una unidad de redistribución, de decisión conjunta, de justicia, y también desde una perspectiva materialista son, como bien habéis explicado muchas veces, los ríos. Son las montañas, es la riqueza nacional que algunos quieren nacionalizar privatizándola. Todo el proyecto de unas falsas izquierdas es nacionalizar privatizando. Y el proyecto de privatización del territorio político, que es el bien común por excelencia, que es lo primero de lo público que tenemos, es la antesala y la justificación del resto de privatizaciones. La solución ante eso, y voy terminando, no es quedarnos en casa lamentándonos, ni hacer conglomerados raros con algunos tradicionalistas que algunos nos señalan que son como la parte de la izquierda buena. No, de la izquierda buena nada. El catolicismo, bueno, el catolicismo no sé, yo soy tertuliano en la televisión de la Iglesia Católica, donde se defienden cosas más próximas al pensamiento de Ayn Rand que a la doctrina social de la Iglesia, con lo cual gilipolleces las justas, que me las conozco todas. Cuando van, yo ya he vuelto 5 veces, con lo cual gilipolleces las justas, porque hoy el catolicismo realmente existente, si nos ponemos en esa cosa que le gusta tanto a muchos, puedo decir y afirmar que está más cerca de las teorías de Rothbard que de la doctrina social de la Iglesia, con lo cual cuidado con ponernos campanudos. Lo hablábamos en el tren. Y también en las sacristías de la Iglesia Católica, no del protestantismo, estaban las pistolas de la banda terrorista ETA, con lo cual cuidado. No. La tradición católica española, indudablemente, pero hoy la ciudadanía es una cuestión política y hay que defenderla con uñas y dientes. Y, por cierto, no a lo cayetana y no a lo neoliberal, porque la ciudadanía es incompatible, la nación política, con un capitalismo voraz, especulativo, financiarizado, que disuelve los derechos en un papel. Esos derechos tienen que ser robustos, con trasfondo material y con un Estado que los garantice. Hoy, trocear el Estado en pequeñas tribus etnoidentitarias o en pequeñas tribus de la voluntad, de la decisión, de la privatización en el fondo del territorio político es la mejor política reaccionaria para allanar el camino a un capitalismo especulativo que está destrozando los pocos derechos que le quedan a la clase trabajadora. Es inaceptable y es un proyecto reaccionario y es un proyecto de derechas y hay que combatirlo. Y sinceramente la forma de combatirlo no es desesperarnos ni en YouTube, ni contar muchas gilipolleces, ni tomarnos unas cervezas, que también está muy bien. Es
El jacobino. Muchas gracias, Guillermo. Ha quedado muy claro, como siempre. Antes de pasar al turno de preguntas, quería recordaros que, bueno, sé que muchos de vosotros ya nos conocemos, muchos de vosotros sois inscritos, Rafa, Marco, Javier, Guillermo, que está allí atrás también. Pero si alguno de vosotros, bueno, si estáis interesados y aún no lo sois y nos seguís, podéis hacerlo en nuestras redes sociales. Estamos en todas, hasta en TikTok ahora, que hay que actualizarse, hay que ponerse al día. Y también podéis echarle un vistazo a, si queréis ayudar de manera más intensa, el jacobino.es, que es donde os podéis inscribiros, podéis recibir la información interna del Jacobino. Estamos, así como hace un año intentamos dar el paso de YouTube a una suerte de think tank, pues esto que como comentó al principio, de más actos, más conferencias, más presencia en medios de comunicación. Este año que entra, este curso político que entra, queremos dar el siguiente paso, pues, hacia una suerte de, pues, mayor organización, mayor implicación, mayor presencia, pues, con otras organizaciones ya constituidas, asociaciones, sindicatos. Bueno, ya de hecho hemos empezado, por ejemplo, en Madrid hace una semana. Nuestro compañero Mateo ha estado implicado en distintas acciones reivindicativas a favor de con la problemática de la atención primaria en la sanidad madrileña. Y bueno, en Madrid, como hay un núcleo grande de inscritos, hemos ya empezado a hacer todo este tipo de acciones, así que bueno, eso también pretendemos hacer en el resto de sitios, poco a poco y conforme se vaya pudiendo y conforme cada uno pueda, porque sabemos que todos tenemos nuestras limitaciones de tiempo, nuestros trabajos, y bueno, cualquier ayuda sea bienvenida, sea tanto la persona que solo puede inscribirse como aquella que, pues yo qué sé, pues que quiere hacer un vídeo, que sabe de una acción social en un determinado sitio. Cualquier ayuda siempre es bienvenida. Y bueno, os hemos dejado los flyers ahí, que tenéis toda la información. Y bueno, ronda de preguntas. ¿Quién quiere por aquí? Sí. Te paso el micrófono. Yo, en mi caso, quería profundizar un poco más. El tema de hoy es sobre el nacionalismo en sí. Pero es que yo veo que no es solo el nacionalismo el único factor, por así decirlo, lo que está influyendo. Es el identitarismo a nivel general en todo. Es decir, desde la identidad de sexo, la identidad nacional, como muy bien dicho. Es decir, se ha pasado un poco, como ha dicho Francis Fukuyama, que antes decía que había acabado la historia porque ya no existía supuestamente el marxismo, pero luego se arrepintió hace unos años y dijo que la historia continuaba porque se había pasado al identitarismo. Mi pregunta viene más bien si creéis que esta oleada de identitarismo a nivel general, no solo en el nacionalismo, aunque el nacionalismo es su principal exponente, obedece a un método de control social. Es decir, que la gente esté ocupada en cosas, digamos, subjetivas o abstractas, y no en cosas reales, como muy bien dice la situación laboral, la creciente pobreza, el acumulamiento del capital cada vez que hay una nueva crisis. Es decir, que esta oleada de idealismo de identitarismo no sea natural, sino que es en cierta medida provocado como medida para que así la sociedad, en vez de preocuparse como se preocupaba en los años 30, etcétera, por las políticas sociales, se preocupen por cosas más abstractas que lógicamente no afecten a los bolsillos de los más poderosos. Nada más. Sí, nada, ahora le paso el micrófono a Guille. Sí, sí. Yo creo que desde hace unas cuantas décadas es un proceso global. Las izquierdas han abandonado el eje de la igualdad por el eje de la identidad, ¿no? Y cosas tan elementales, es que es eso, pero por llevarlo al tema de hoy, ¿no? La identidad de la tribu, el indigenismo, los nacionalismos identitarios, los separatismos, son una suerte de indigenismos, porque apelan a un pueblo ancestral. El pueblo gallego, la cultura vasca son como culturas milenarias. Y es verdad que la izquierda ha quedado hechizada por todo tipo de peleas simbólicas, culturales, identitarias, y ha abandonado los ejes tradicionales de la izquierda, que es redistribuir la renta, construir un derecho laboral fuerte, que el sector público en la economía tenga mucho peso.
esos ejes han quedado en un nivel secundario y la izquierda queda hechizada por todo tipo de peleas identitarias, ¿sí? Lo que pasa es que en España, más allá de las cuestiones de la ideología de género y tal, que bueno, no es un tema en el que yo sea especialista, pero digamos que nuestro principal problema, porque ya digo, es que es un problema que nos afecta a todos, porque trocear España en 5 cachos no es romper el alma de España, y no es una cosa sentimental, es que es muy material. Es que nos quieren privatizar el territorio común que es o sea, el Guadalquivir es mío. Y un andaluz es propietario de las montañas de Vizcaya. Es que el territorio común el territorio es el bien más común que tenemos. ¿Cómo puede ser que la izquierda esté claudicando, arrodillándose ante aquellos proyectos que quieren trocear nuestro bien común más preciado, fragmentarlo, extranjerizar a compatriotas, construir fronteras donde no las había, para privatizar lo que es más común que tenemos, que es nuestro territorio? Porque el territorio es de todos. O sea, ellos que están siempre ahí en Comú Podem, no sé qué, con lo común, pero si no hay nada más común que el territorio. Sevilla es mía y es de los 48 millones de españoles. Bilbao es mía y de los 48 millones de españoles. Coruña es mía y de los 48 millones de españolas. Tarragona es mía y de los 48 millones de españoles. Y claro que hay diferencias culturales, joder, en la gastronomía, en la arquitectura, en las costumbres. Coño, pero como en cualquier país. ¿O es que en Italia, Turín y Milán no hay diferencias con respecto a Nápoles? Claro que hay diferencias en cualquier país. ¿O es que Marsella es igual que París? No. Cualquier país tiene diferencias en sus regiones. El tema es que coger ese folclore, esas culturas, esas tradiciones, y en base a ello romper el país, fragmentarlo en 5 cachos, en nombre de una cultura ancestral milenaria. Oh, claro, pero por Dios, ¿y cómo vas a redistribuir la riqueza rompiendo el país en 5 cachos? No. Me viene a la cabeza, Jesús, escuchándote, la conferencia, yo no sé si en el año 96, ya Hobsbawm hablaba de las políticas de identidad y, claro, lo difícil que resulta conectar una izquierda de origen universalista, incluso en la tradición del internacionalismo obrero, ¿no?, con unas políticas de identidad, una definición fragmentaria, es verdad, parece que la izquierda se ha olvidado o cierta izquierda, de un horizonte de emancipación humana, ¿no? Está ya no en la igualación, ni siquiera del inicio de la carrera, ¿no?, sino en diseñar, esto yo creo que es una frase de Ovejero en La deriva reaccionaria, ¿no?, diseñar una carrera a medida de cada cual. Claro, es que entonces pues, una izquierda a veces ininteligible. Yo estoy de acuerdo de hecho, reconozco un cierto cabreo personal que el despertador antiidentitario haya despertado por otros lados, porque a mí, sinceramente, un ecologismo identitario desligado del modo productivo me puede parecer criticable, pero me parece en modo alguno tan grave como el identitarismo de las pistolas y de 900 muertos, ante el cual los crímenes de ETA, de trasfondo nacional étnico identitario, ante el cual muchos actuales críticos del identitarismo no sé dónde estaban, igual tocando la flauta travesera, porque igual biográficamente no estaban, pero es que yo no les vi. O sea, donde estaban los paraguas de Basta Ya no había tanta gente, cuidado, ahora hay mucha gente, y los paraguas de Basta Ya intentaban conjurar un peligro bastante más grave que Greta Thunberg. O sea, criticar a Greta Thunberg en un par de artículos es facilón. Es a favor de corriente. Pues a favor de corriente me da pereza. Casi me da hasta pereza. Claro que el tema del cambio climático, si no lo unimos al modelo productivo, al capitalismo, a la planificación, a la soberanía, no vale de nada. Pero es que ha habido identitarismos. Y claro, la extranjerización de millones de personas, mujeres, hombres, más allá de la orientación sexual, más allá de las apariencias culturales, es que no es una cosa menor. ¿Cuál es el demos? ¿Cuál es el demos? El derecho a decidir que no decidamos. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿En base a qué? Defínase. ¿Cuál es el demos? Los catalanes. ¿Quiénes son los catalanes? No, los de 8 apellidos, los de 8 apellidos, los de 8 apellidos. Bueno, eso es el proyecto, ¿no? Un proyecto de extranjerización de clase, de segregación de clase, ¿no? Los García Martínez, es decir, los apellidos mayoritarios en Cataluña, fuera. Gran proyecto de emancipación. Es normal que vayan como palanganeros Errejón, Iglesias, que vais ahí a ser palanganeros de las oligarquías, tanto contra las élites, pero cuando llegáis ahí, al servicio de las élites, con un servilismo conmovedor, porque es un servilismo total. Bueno, pues es que es un identitarismo, claro que hay otros problemáticos, ¿no? El identitarismo de género, yo creo más bien, que un feminismo más bien igualitario, socialista, está contestando, ¿no? Es decir, oye, no hay sexos, las categorías biológicas son fascistas. Oiga usted,
Vamos a ver, aquí fascismo es todo, han ustedes banalizado el fascismo, pero me sigue pareciendo que la extranjerización de millones de personas, que un extremeño vaya a Gerona y no pueda cobrar el ingreso mínimo vital, que sea extranjero a la hora de utilizar un hospital público en Gerona. ¿Pero cómo? ¿Cómo yo como socialista, como republicano, como marxista no me voy a levantar ante eso? Vamos a estar allí, pero un día tras otro, hasta que no nos quede una gota de gramos de fuerza. Me da igual mis perspectivas laborales, mi vida, me da igual. Vamos a estar allí tantas veces como haga falta. Yo no acepto de ninguna manera que porque esto no es un proyecto de que decida Cataluña, es un proyecto de decidir expulsar a Extremadura de la comunidad política. Ese es el proyecto. El pobre no sale a cuenta, me niego. Y eso hay que hacerlo desde la izquierda, ni Vox ni historias. Vox es una putada, un partido reaccionario, lo que faltaba, una caspa identitaria española, lo que faltaba, lo que soñaban, la caricatura, una mierda. Vox es una mierda, hay que decirlo y desmontarles también a ellos. La España mítica, la España de Ortega Smith. España de Ortega Smith es para salir corriendo, vamos, si llegan a la España de Ortega Smith igual me voy, vamos, a Honolulu. Sí, me ha parecido muy pertinente tu pregunta. Creo que la identidad tiene que ver con el narcisismo. Que esto es una cosa muy complicada. Creo que el amor también es narcisista. Muchas veces buscas a un otro que tiene algo que ver contigo, ¿no? y que te sirve como metáfora del amor. Es complejo. El problema es que el narcisismo unido jamás será vencido. El problema es que todas estas... Este es un juego de cuando en lugar de recurrir a la razón, recurrimos a los sentimientos para hacer política, estamos aviados, estamos en una situación. Entonces, la pregunta de si hay detrás una mano negra, por así decirlo, ¿no? Si hay detrás un interés, es muy difícil saberlo. Yo mismo tengo dudas cuando veo el discurso con Irene Montero. Digo, no sé si esta señora está realmente comprada por las farmacéuticas para patrocinar la ley trans o es que es retrasada. No lo sé. Tengo serias dudas, pero es muy difícil saberlo. John, es muy que nos difícil. cancelan el YouTube si dice esas cosas. Perdón, porque tiene en fin, no sé, un problema. Ya nos han cancelado, lo siento. Pero el problema es que, claro, el problema del narcisismo es la leche. Una ideología tan complicada como digamos, de base marxista, ya no voy a hablar de la praxis política, pero en fin, digamos, de los valores de la Ilustración, de los que luego podría ser el marxismo, con una ideología tan compleja que habla de superestructura, que habla de plusvalía, que habla de un ejército industrial de reserva, que habla de todo eso. Con eso es muy difícil competir cuando te vienen y te dicen que por ser vasco, o español, o catalán, o de turco-chipriota, eres el puto amo y tienes derecho a decidir y a privatizar ese territorio político. Estoy de acuerdo contigo en que el problema de las identidades yo también creo que va mucho más allá del esperpento de los nacionalismos. Y en mi caso es cierto un poco lo que decís, que empiezo a pensar que, claro, hablamos de esto, de independentistas, regionalistas o de Vox o todo esto que en el fondo son delirios narcisistas, pero claro, si esta supuesta izquierda, que es la que de alguna manera está en los medios de comunicación, por así decirlo, ¿no? Y ha sido aupada, yo creo que Podemos es un producto de la telebasura en un momento dado. No, es que es así. Entonces, si esta gente se arroga esos significantes vacíos, etcétera, tenemos un panorama muy complicado. O sea, no sé si hay una conspiración detrás, me parece muy difícil saberlo, pero me parece pertinente reflexionar sobre ello. Insisto, y no es solo el tema de los nacionalismos, estoy de acuerdo contigo. O sea, es que están pasando cosas muy graves y que tienen más que ver cuando hay gente a la que se le hace creer que ha nacido en un cuerpo equivocado y que necesita una cirugía porque ha nacido en un cuerpo equivocado. Esto es una especie de idealismo como el de un católico que cree que tiene un alma. Es decir, que son sentimientos que son respetables en la esfera de lo privado, de lo íntimo, pero no se puede legislar ni hacer política con eso, porque vamos a la barbarie, entonces, a la locura. Así pues. Sí, Guillermo primero. No, pero justo... Sí, el problema del identitarismo, no solo del nacionalismo, es que las grandes empresas, no voy a hablar de las empresas grandes, las grandes empresas están encantados con ello. Están encantados. El BBVA, una gran empresa, se dedica a moralizarlos todos los días con sus vídeos de propaganda. No sé si es que a lo mejor pasa demasiado tiempo en el ordenador,
pero con su vídeo de propaganda sobre lo guay que es la diversidad, sobre lo guay que es sobre la lucha contra la violencia de género, lo guay que es el feminismo, lo guay que es el ecologismo, porque les sale gratis. O sea, yo vi una gran empresa hablando de la contratación de los candidatos, y es que decía que los candidatos cada vez miraban más, o sea, la gente que buscaba el empleo cada vez miraba más lo diversa que era una empresa, y que era eso lo que había que hacer. ¡Da cojones! O sea, del sueldo, de las horas que se trabaja, de los permisos, de las bajas laborales, eso nos olvidamos. Nos olvidamos porque nos están contando que, bueno, que la empresa lo que tiene que ser es diversa. Y es muy importante que tenga el 50% de hombres y de mujeres. Que las mujeres no las echen por quedarse embarazadas, eso no es una ni Dios. Sí. Indudable. O sea, el identitarismo, y no solo el nacionalismo, porque ahora el identitarismo es un engaño. Y el capital, las grandes empresas, yo no soy empresario, pero las grandes empresas de verdad están encantadas. Porque, entre otras cosas, cuanto más pequeño el territorio, más fácil es controlarlo. Sí. ¿Por qué Rayo está encantado con las autonomías y con Madrid? Ayuso no es nacional, no es, entre comillas, nacionalista. Regionalista. Pero si Ayuso se dedica a bajar los impuestos a saco, Claro. que yo creo que son altos en España en general para los servicios que recibimos, pero si Ayuso se dedica a bajar los impuestos a saco, obliga a los demás a bajarlo. Lógico. Porque lo que quieren los liberales es un estado de cada uno. Claro. Sí. Porque entonces nos quitan la fuerza. Absolutamente. Y el problema del identitarismo, desde aquí, desde Andalucía, evidentemente, bueno, lo de ETA es otra cuestión. Pero a mí que los galleguismos se quieran necesitar gallegos, pues allá ellos. Pero el problema del identitarismo en general es que lo están usando para joder al obrero. Sí. O sea, tú no preguntes por el sueldo, tú preguntas por qué porcentaje de mujeres, qué porcentaje de árabes, qué porcentaje de mujeres, de hombres hay en la empresa. Manda narices. Pero, Guillermo, yo, uniendo un poco las dos cosas, claro, yo tiendo a ser siempre escéptico con las manos negras y las conspiraciones, ¿no? Pero analizando la realidad material de la manera más marxista posible, es lógico que ha habido, para empezar, una quiebra de los proyectos de lo común. Empezar, indudablemente, lo cual es un neutralizador de las grandes luchas sociales. Y eso al capitalismo le interesa. El capitalismo va a hacer negocio de todo, ¿eh? También puede hacer negocio del Che Guevara imprimiendo camisetas. Es decir, también de una caricatura del obrerismo de la izquierda puede hacer negocio el capitalismo. ¿Cómo no de unas políticas identitarias tendencialmente representativas que buscan quedarse en la pura superficie y además que son particularistas, que preguntan en última instancia cuán diferentes somos, cómo te sientes, cuán especial individual eres, mientras que quiebran cualquier lazo de lo común y sobre todo cualquier potencialidad transformadora, pasar de lo representativo a lo transformador, pues le viene cojonudo. Yo no sé si hay una conspiración con un centro de mandos, lo que hay es una serie de hitos históricos, por supuesto, la impugnación del Estado General 68ista como elemento, como leviatán autoritario, ¿no? Las políticas de instrucción pública que se socavan en base a, bueno, a las teorías hoy pedagogistas. Hay muchas manifestaciones. Podríamos hablar de instrucción pública, podríamos hablar de educación, podríamos hablar de ese antiestatismo tan cutre que ni siquiera entronca con una tradición anarquista bastante acendrada en España. No, es una cosa cutre, ¿no? Una cosa meliflua, posmoderna, tal. Por supuesto, tiene otras manifestaciones y otras derivaciones el identitarismo, incluso en lo territorial. No solo es el nacionalismo de corte identitario, como bien dices, es un cantonalismo particularista, es un neofeudalismo, neoforalismo en todos los sitios, un tribalismo de las taifas y, desde luego, una utilización de ese tribalismo, de esa fragmentación, también por parte del fundamentalismo de mercado, claramente, aunque don Federico Jiménez Los Santos despachara el otro día amablemente citándome como director de un periódico. Muchas gracias, Federico, por
por ese gran ejercicio periodístico de ni enterarte de lo que es el jacobino. El rigor es por bandera. Y terminó hablando de China, ¿no? Arturo, de la cantidad de muertos de quién, ¿cómo era el que citó? El jacobino lo despachó hablando de los muertos de Hu China. Jintao, no Hu sé. Jintao, sí, un gran ejercicio de rigor intelectual de un tipo, por cierto, que escribe bastante bien y que ha escrito algunos libros muy interesantes, como La ciudad que fue. A mí me gusta porque yo les leo con interés a determinadas personas que te despachan en 10 segundos hablando de millones de muertos y ya está, ya a tomar por culo. Es decir, rigor intelectual para el otro, para uno, lo que quieran, ¿no? Pero bueno, porque les jode que tengamos razón y que efectivamente su defensa de España y de la libertad a veces constriñe la defensa de España y la defensa de la libertad. Porque ese fundamentalismo de mercado es la negación misma de la libertad de las personas. Porque la libertad de las personas no puede ser sin parámetro y desde luego no puede ser sin contenido material. Las vidas de supervivencia, la economía uberizada, la neoesclavitud, las 15 horas por salarios de mierda es la negación misma de la libertad de las personas y por cierto también de la dignidad de las personas que los conservadores democristianos, que no sé dónde están, deberían defender. Esa es la destrucción misma de la dignidad de las personas. Parece que les interesa la dignidad de las personas para el aborto y para la eutanasia, pero durante toda la vida la dignidad de las personas a la mierda. El neoliberalismo es la negación misma de la libertad de las personas y su España, lo digo porque como dicen tanto que defienden España y la libertad, pues ni la libertad ni España, porque la España de la calle, un cupo por región, un cupo por persona, Guillermo, muy bien visto, es la destrucción de España, es la anti-España, es atentar contra la unidad de España, son anti-españoles, son antipatriotas. Lecciones como los milagros, a Lourdes, a nosotros no. Ay, grande, Guillermo. Sí, no, son vendepatrias, como dicen allí en Sudamérica, ¿no? Vendepatrias es un concepto muy interesante. Porque sí, claro que el jacobino defendemos la unidad de España sin complejos. Incluso podemos decir que somos una izquierda patriota, pero claro, la unidad de España llena de contenido, una España con un Estado social fuerte, en fin. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, yo creo que es verdad que las izquierdas europeas, no solo las españolas, desde los años 60-70, Foucault, el postestructuralismo, en fin, cosas un poco pedantes, ¿no? Mayo del 68, son las luchas de la subjetividad, del reconocimiento. Se abandonó las viejas banderas de la izquierda, de la igualdad social, de la emancipación económica. Esas banderas de repente nos parecían aburridas. Eso de los derechos laborales es como aburrido. Y es verdad que hay... Porque, joder, mira, es verdad. No, tienes un poco de razón, ¿eh? Tienes un poco de razón. Porque lo que les daría miedo de verdad es que el jacobino llegase al gobierno y dijera, por ejemplo, un ejército de inspectores laborales. Un ejército, pero ejército, de inspectores fiscales. A perseguir el fraude fiscal, a perseguir la explotación laboral, pero un ejército, pero sacar allí, no sé, 150.000 plazas. Claro, pero los patriotas no la quieren. Claro. Con contenido. Eso es. Entonces queremos la unidad de España, sí. Un Estado fuerte, sí. Pero para redistribuir la riqueza, para proteger a los trabajadores, incluso para nacionalizar sectores estratégicos, si viene al caso. O sea, tampoco nos vamos. Es verdad que en el jacobino hay diferentes sensibilidades. Yo tengo un alma roja desde que soy pequeñito y vamos, y voy a seguir siendo rojo toda mi vida. Pero es verdad, defender España, pero para algo. Claro, oye, a ver, tampoco vamos a decir, joder, sí, pues soy orgulloso de ser español, pues me ha tocado ser español y claro, y es verdad que tenemos una de las lenguas más potentes del mundo, 600 millones de hispanohablantes en el mundo, tenemos una literatura increíble, que tampoco tenemos que tener complejos de decir, coño, pues sí, viva España. Como decía Chile, o sea, Salvador Allende en Chile, coño, viva Chile y viva los trabajadores, joder, una izquierda patriota. Pero claro, nuestra patria no es la de esa gente que hay por ahí. No, nuestra patria no es la de Vox, ni la del PP, ni la de Ciudadanos siquiera, digo yo. Claro, pero, o sea, y ya pasamos la pregunta, perdona, no quiero enredar. Claro, pero claro, viva España y viva los trabajadores, efectivamente, pero lo que llama la atención es ese ahínco con una España vacía de contenido social, en la que los trabajadores cada vez vivan peor, en la que conservadores muy patriotas, que no sé qué tienen de demócratas cristianos o tal, liberal conservadores, esta fórmula, oye, cuando le pones en cuestión la cuenta de resultados de una multinacional, qué nerviosismo, joder, qué España más rara, o sea, una España que tiene que ser necesariamente un cascarón vacío. Bueno, pues contra esa España tan poco española, tan vacía, tan inhábil, tan inerme, tan disuelta como un azucarillo en un vaso de agua, también el jacobino va a construir, va a tratar de articular un proyecto de otra España,
que no va a ser una España basada en metafísicas y en muchos golpes de despecho, pero luego un atlantismo acrítico, no sé cuánto, luego no decir nada del euro, de la confederación del euro, como nuestros patriotas, tal, y desde luego el patriotismo anarcocapitalista, es que a mí me parece es un oxímoron, pero bueno. Sí, por favor. Vamos a ver. Perdón. Pienso que todo el mal viene desde que la política se ha convertido en una profesión. Hoy día, normalmente, el político entra en las juventudes de un partido y va haciendo lo que el jefe le va diciendo. En el momento que se sale de ese carro, ya políticamente está muerto. Luego, coincidiendo contigo, lo que has dicho, que hablamos de izquierda y estamos hablando de una izquierda ideal del siglo XIX, principios del siglo XX. Hoy día, en Sudamérica es distinto, pero hoy día en Europa ese concepto de izquierda y derecha es un concepto, a mi juicio, totalmente falso. Aquí el 80% de la población lo que quiere es tener el coche el fin de semana, poderse ir a la playa el fin de semana y lo demás le importa 3 pepinos. Es la idea que yo saco, vamos. Y hay una cosa que los partidos, tanto de un signo como de otro, no le interesa, que es que la gente conozca la historia. Cuando el pueblo conoce la historia, no se le puede engañar. Y hoy día la historia nos la cuentan uno y otro, cada uno como quiere. Y como la gente no conoce, pues nos lo creemos todo, lo vemos por el internet, lo vemos por YouTube y cada uno cuenta. Y eso no es. Y mientras no se consiga eso, muy buena voluntad, pero nos volveremos a reunir aquí dentro de 5 años y estaremos diciendo lo mismo. Sí. Vamos a ver, como es una reflexión más bien, intento contestar breve porque no lo estoy consiguiendo en ninguna ocasión. A ver, el tema de la profesionalización, sí, bueno, vamos a ver, yo ahí no voy a decir nada especialmente populista, ¿eh? Yo una de las cosas que más me produjo aberración, y seguro que hay discusión aquí, ¿no?, de la nueva política es esta cosa de que los políticos tenían que estar peor pagados que peor pagados. A mí, sinceramente, el sueldo del presidente del gobierno de España me parece un chiste, ¿eh? Yo sé que no es muy popular lo que digo, pero a mí me parece un chiste por lo bajo. Es decir, yo creo que el presidente de España desea bastante más que el presidente de una multinacional. Es decir, como me tomo tan en serio España, yo no quiero que me tomen el pelo, que me digan oficialmente un sueldo y que luego por detrás haya un derroche de dinero público. Ahora bien, sí que es verdad esa cosa de nacer en las tetas del partido y vivir en el partido político y sobre todo no tener ninguna alternativa fuera de la política, porque eso crea obvias dependencias endogámicas, lo cual no significa que no haya que dignificar la política. Yo creo que la política no profesional, nosotros somos un vivo ejemplo, la política de a las 8 de la tarde, la política es o una política de gente que tenga una función pública, igual una excedencia, una posibilidad, o la política de los kamikazes, que es la nuestra, en la que estamos dispuestos a jugárnoslo todo, tampoco nos jugamos tanto, porque tal, pero a renunciar a otras cosas, porque la vida siempre es de renunciantes, no se puede todo. El todo es la Noche de Reyes, cuando teníamos 7 años, y ni siquiera porque no nos traían todo lo que queríamos, obviamente, siempre hay limitaciones, pero la Noche de Reyes soñabas que te podían todo. La política no es eso, no es el idealismo ni es Peter Pan. Entonces hay que renunciar a algo. Entonces, esto de que la política, la no profesionalización, el salario bajo, no sé cuántos, no me convence mucho, pero sí que es verdad que si no tienes ningún sitio al que volver, no tienes ninguna alternativa, no tienes un desarrollo profesional, es un problema. Pero yo sí que creo en la profesionalización de la política, y las izquierdas y derechas, yo creo que son conceptos que no son unívocos, obviamente, y ahí la categoría, la categorización, el análisis es importante, bueno, etcétera, es importante. Hay izquierdas, hay derechas, por supuesto. ¿Cómo no vamos a representar nosotros que hay izquierdas cuando nosotros estamos insistiendo siempre en que puede haber una izquierda alternativa? Pero yo creo que incluso en el posfordismo, incluso en este estadio de hegemonía
posmoderna, de capital transnacional, de acumulación de capital, en el que la economía se ha internacionalizado y el poder político se ha quedado restringido a las esferas nacionales, y algunos ilustres inteligentes nos plantean que incluso hay que ir a la quimera subnacional. Yo creo que las diferencias ideológicas, que no ha llegado un fin de la historia, que sigue habiendo fricción ideológica, y yo creo que sí que hay un espacio para los derechos sociales, para la redistribución de la riqueza. ¿Cómo no? Cuando se ha quebrado la redistribución de la riqueza, la progresividad fiscal del New Deal en Estados Unidos, que no era precisamente un sistema comunista soviético, el New Deal, hoy el IRPF de la UCD, decías antes, Guillermo, los impuestos, hoy el IRPF de la UCD es impensable. El IRPF de la UCD está 75 calles a la izquierda de Pablo Iglesias. El organigrama fiscal de Adolfo Suárez es 7 veces más rojo que lo máximo que ha podido plantear, Pablo Iglesias. Podemos. Esa es la realidad. Cuidado con eso. La redistribución de la riqueza socialdemócrata, bueno, sí, excepto que la redistribuyas tanto que ataques la titularidad de la propiedad. Entonces, no lo sé. Es decir, yo creo que posibilidades sobre sectores estratégicos. Se ha privatizado una Endesa rentable para que caiga en manos de una empresa pública italiana como Enel. Se privatizó Repsol, Argentaria, Telefónica, que eran rentables. ¿Por qué se privatizaron? El mercado que le interesaba, productos tóxicos, empresas quebradas, eran rentables. Y eso era ideología pura. Ya decimos, tenemos una deuda pública de la hostia. Sí, pero la despatrimonialización del Estado se hizo ideológicamente. Con lo cual, hay un espacio para la izquierda, para una izquierda socialista, que plantee en modelo productivo reindustrializar España, que critique la configuración del euro, no desde el punto de vista de la vuelta a la tribu identitaria, sino desde el punto de vista igual de la perfección igualitaria de la Unión Europea, que se basó en tratados neoliberales. No hay un espacio para una redistribución de la riqueza mejor, que no signifique subir tasas medioambientales, sino atacar las rentas del capital igual, ¿no? Porque hay un desequilibrio entre rentas del capital y rentas del trabajo. Yo creo que frente a la vía única de la economía neoliberal, a la que se adscribió casi acríticamente el socioliberalismo, la tercera vía, sí hay un espacio para las ideologías, sí hay un espacio para la izquierda, universalista, internacionalista, materialista, socialista. Hay muchas batallas ideológicas que dar y, por supuesto, una historia de España que no esté basada ni en leyendas negras, ni en tergiversaciones, ni en fragmentaciones tribales legislativas que enseñan a los niños a ser del identitarismo de su pueblo. Eso sí, la identidad es de verdad, como decía Sabater, que la dejen libre, que se construirá, y si es una excusa para montar una fiesta popular, caerá por su propio peso, pero enseñemos la historia de España, que, como bien dices, que además es la historia, en buena medida, la historia universal. Es que la historia de España es la historia universal. Entonces, pero yo sí que creo que hay un espacio para las ideologías, claro que, y para la izquierda, para una izquierda de las características que defendemos a nosotros, un espacio enorme. Bueno, os agradezco que hayáis venido a Sevilla, me ha parecido de las 3 intervenciones a las 4 muy inteligente. Y bueno, tengo 2 preguntas. La primera es, ¿cuál es el plan? Porque ¿cuál es el plan? Porque no hay respuesta, hay preguntas, pero la izquierda es una etiqueta ahora mismo en este país asociada a género, nacionalismo. Esa etiqueta es muy difícil de limpiar o cambiar. De hecho, cualquier plan de los vuestros pues se asocia a la derecha. Entonces, pero sin embargo vosotros reivindicáis la izquierda. ¿Cómo lo vais a hacer? Porque tienen los medios de comunicación y creo que vuestro discurso no se entiende, no se va a entender. Es un discurso para una cierta élite o un público reducido que no lee libros. Entonces, ¿cómo vais a llegar? Pues yo de hecho no os había visto nunca. Creo que sí, que os había visto, pero no os había oído. Entonces, no sé realmente cómo se puede llevar a cabo, porque ya hay otras izquierdas, hay otros partidos, hay otras propuestas que no tienen éxito, porque más que el nacionalismo en el que ponéis mucho énfasis, que sí, que es una identidad fuerte en esas comunidades. Para mí creo que el problema mayor es la identidad de género, porque es la mitad de la población. O sea, la mujer ya tiene privilegios jurídicos, económicos, custodia de niños, separación, etcétera. ¿Cómo renuncias a eso por una causa mayor? Es muy difícil que los que se han subido a ese carro se bajen. Incluso los hombres que tienen que ser de izquierdas tienen que ser de ese tipo de feminismo. ¿Cómo lo vais a hacer para hacer ver que ser de izquierda también puede ser de otra manera? Y tengo otra pregunta, y ya la hago
Sí, Y claro. en cierto modo me parece que vuestro discurso también es identitario, es decir, identitario de la izquierda, del marxismo, del no sé qué, del no sé cuánto. No sé si no sería más interesante, bueno, me meto en vuestra vida. Sí, dale, hombre, faltaría más. No poneros tantas etiquetas, porque hay un cierto público que, por ejemplo, yo os he oído y me parece, yo me considero siempre de izquierda, y me parece que hacéis una ultradefensa del trabajador frente al monstruo empresario. Esa es una sensación que saco al oíros. No creo que sea esa, pero la he sacado al oíros. Entonces, creo que eso es un mal uso que hace la izquierda podemita del tema empresario-trabajador, cuando creo que no, porque yo soy hoy trabajador y mañana puedo ser empresario y tiene que haber un sistema lógico, justo, equitativo, equilibrado, etcétera. O sea que creo, saco etiquetas de vuestro discurso que atacan las etiquetas de otros, estando de vuestra parte, ¿verdad? Pero me parece ahí que hay, y quizás una imagen que dais también muy de círculo cerrado, etiqueta izquierda pura. Bueno, y ese... Has escuchado bien. Ratifico todas tus... No, es coña. Vamos a ver. Varias cosas. Todo el género, los estereotipos de género, yo creo que un feminismo muy rescatable lucha contra esos estereotipos de género. Diferenciemos con el sexo biológico, que eso sí es más de la mitad de la población, que históricamente ha estado discriminada y que sigue discriminada en patriarcados durísimos, islámicos, no podemos ni negarlo. Vamos a ver lo que está pasando en Irán, lo que está pasando en Arabia Saudita, en algunos aliados de Occidente y del mundo libre, donde, en fin... Aliades, sí. Y bueno, y en algunos datos que siguen existiendo, ¿no? La violencia sobre la mujer, en fin, ahí habría mucho de lo que hablar, ¿no? Otra cosa es el tratamiento legislativo y el identitarismo de género. Yo creo que es un identitarismo efectivamente hecho diferencialista y a veces irracionalista, profundamente equívoco y equivocado, y que yo no sé si defiende los derechos de las mujeres o más bien los conculca a través de toda una trompetería identitaria bastante idiota. Estoy de acuerdo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como humildemente lo estamos haciendo. Mi plan es cenar esta noche en Sevilla, no tengo mucho más plan. No, fuera de coñas. Vamos a ver, es muy complicado, claro que es muy complicado. Ya sabemos cuál es la hegemonía de los medios de comunicación, pero también yo creo que reivindico la política y la habilidad política de leer el panorama político y de tener la capacidad de anticiparse. Esa es una labor política, claro. Nosotros intentamos pensar políticamente, claro que tenemos el terreno muy desnivelado, pero hemos dado pasos de la nada, del sofá de 3 o 4 personas a 4, de la nada a 4, sin financiación. Hay un trabajo ahí. Creo que hay una cierta inteligencia política, que yo... honestamente y humildemente, yo soy muy autocrítico con mis limitaciones, con nuestras limitaciones, que tenemos muchísimas y muchas cosas que mejorar, pero ahí hay una evolución, la hay. Sin financiación de Irán, de Venezuela, de nadie, ni de grandes empresas, ni de grandes capitales, ni del BBVA, ni de Amazon, que en principio no van a llegar esas financiaciones, ni de un lado ni de otro. Y aún así ha habido pasos. Pues creo que hay que jugar la presencia mediática, que esa presencia mediática hay que hacerla sin renunciar a los principios, sin renunciar a una articulación teórica sólida, sin perdernos en saber diferenciar lo que es una articulación teórica seria y lo que es una solvencia académica con la política, que es otra cosa, que hay que transmitir, que hay que persuadir. Y yo creo que sí que se están abriendo determinadas grietas. Yo sí que creo que hay gente que en la pandemia empieza a decir, oye, es un poquito raro que si sobran respiradores en un sitio, no vayan a otra comunidad autónoma. ¿Eso es fascista? Yo creo que hay gente que se pregunta, ¿eso es fascista? ¿Estos chicos son fascistas por decir que si sobran respiradores en Guadalajara, en Madrid hay que llevarlos a Guadalajara? Nuestro sistema de trasplantes decía antes que funciona, pero funciona no porque el centralismo sea un fetiche que haya que reivindicar como etiqueta, porque identitariamente lo reivindiquemos, no. Porque racionalmente explicamos que creyendo que efectivamente la sanidad pública no puede estar en mano del balance de resultados de una empresa, porque creemos que no puede estar, tiene lógica que un sistema de trasplantes nacional esté centralizado, porque los órganos tendrán que ir a donde haga falta, no a donde la taifa identitaria de turno filtre si estaba Blas Infante allí para llevarlos a Andalucía. No es Blas Infante, es irrelevante. Además de sus ideas racionales, es irrelevante para llevar un corazón.
Entonces, eso se empieza a entender, y se empieza a entender bien que en una pandemia hace falta un Estado fuerte y que para redistribuir la riqueza no pueden estar los impuestos transferidos. Y yo creo que el jacobino es poco identitario. Ahora bien, sí es de izquierdas, y es un proyecto de izquierdas, y es un proyecto con una lectura marxista. Para la transformación colectiva, porque la clase social en Marx no tenía una, y me corregirá Jorge seguramente si me equivoco, no tenía el intento de salvarse a sí misma, sino de buscar la emancipación colectiva y una sociedad sin clases. Yo creo que lo identitario efectivamente sería negar eso. La ausencia de etiquetas, la negación de etiquetas, la negación de conflicto político es una toma de posición política. La despolitización neoliberal, es una toma de posición. Decir que no hay diferencias económicas, decir que no hay concentraciones de capital, decir que nos callemos ante eso es una toma de posición política pura y dura, profundamente reaccionaria. Decir que mis clientes que trabajan 12 horas por un salario de 800 euros cotizando 4, que eso no hay que decir nada respecto a eso, es una toma de posición política, aunque nos lo vendan como la vía única. Eso es una etiqueta. Contra esa etiqueta me rebelo yo. No para regodearme en la etiqueta obrerista de que hay que salvar la clase obrera porque va al paraíso, sino porque yo sueño, con un horizonte ilustrado, de una sociedad política de ciudadanos de verdad. Que no son lo que dice mi respetada intelectualmente Cayetana Álvarez de Toledo. Ciudadanos no es poner ciudadanía en un papel. Es que esa ciudadanía sea con derechos civiles, con derechos de participación política, con derechos sociales y económicos robustos que llevamos décadas perdiendo. Yo creo que eso no es la salvación de ninguna etiqueta, sino la búsqueda de una sociedad de mujeres y hombres libres, iguales y fraternos, un horizonte ilustrado republicano, que ese es el proyecto del jacobino, sí. Una emancipación colectiva y para eso pues no se llega, yo creo, no se llega dejando que Amazon tribute las Islas Caimán y callándonos ante eso. Y si alguien habla es que está en contra de los empresarios. Yo soy autónomo, O sea, yo soy autónomo. Yo en las tertulias les digo a mis amigos que yo llevo 10 años trabajando en el mercado privado, mientras que ellos están en los chiringuitos de tal. Lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que me parece una grosería que el profesor, aquí voy a decir una barbaridad, perdón, que el profesor con el que debatí en 13 iba a poner un mote, perdón. Este vídeo ya está censurado, es impublicable. Claro, que un tío me diga que ahora con un botón se puede digitalizar todo y que entonces podemos jubilarnos a los 75 años, pues que se lo digan a mi clienta que limpia suelos, que tiene la espalda destrozada con escoliosis. No tiene la espalda igual que mi madre, que fue profesora de instituto. Es que esa señora que limpia suelos con 59 años igual tiene una esperanza de vida 10 años menor que mi madre. ¿Sabes? Esa señora parece que tiene 72. Entonces, como eso existe, yo quiero etiquetas, pero etiquetas no para guarecerme tras ellas, sino para transformar esa sociedad injusta que niega la libertad de las personas. Es que hay que empezar a arrebatarle al neoliberalismo la libertad. Yo defiendo la libertad de las personas. Yo no defiendo la constricción cultural de que una persona no pueda discrepar. Yo defiendo el derecho de libre manifestación, de libre opinión, de disidencia, de discrepancia. Por supuesto que sí, de libre reunión. Pero la libertad es eso, lo que decía también Anguita, ¿no? Libertad, que haya derechos materiales, trabajo, vivienda, ocio. Me parece un poco raro con un paro estructural, tantas horas extraordinarias en fraude de ley en este país. ¿Se podrá decir algo? Igual hay que repartir un poquito el trabajo, ¿no? ¿Por qué la gente tiene que hacer tantas horas extraordinarias fraudulentas? No sé. O sea, ¿por qué? Es que yo creo en la libertad de las personas y yo creo que este fundamentalismo de mercado niega la libertad de las personas. Perdona por el rollo. Nada, no, tus preguntas han sido súper interesantes porque has puesto el dedo en la llaga, totalmente. Yo a nivel de experiencia personal, claro, pues yo he votado a Izquierda Unida, Podemos, he militado en Izquierda Anticapitalista, yo hablo mucho de política desde que tengo 13 años, mis amigos me dicen qué pesado todo el día hablando de política, y ahora es verdad que me escuchan y dicen, joder, ¿te has hecho facha? Digo, ¿pero por qué? O sea, criticar a Bildu te convierte en facha, y ese es el... Pero gente de mi entorno, con mis padres incluso discuto, porque mis padres son de izquierdas, pero les gusta Rufián de vez en cuando. Mamá, no te enfades por hablar de ti. Pero, y entienden lo que yo digo, pero es verdad que a nivel sociológico este discurso nos encasilla ahí. Digo, pero ¿cómo diablos hemos llegado a este punto, no? Pero hay que romper eso. El jacobino viene a romper eso, precisamente. Tenemos un discurso muy a la izquierda y al mismo tiempo hablamos de la unidad de España. Y decimos que para ser de izquierdas hay que ser antiseparatista. Este es el axioma, vamos, aquí, para ser de izquierdas en España es imprescindible, condición sine qua non, ser antiseparatista. Eso lo diré aquí y en Jerusalén, vamos.
En cuanto al feminismo, es verdad que hay muchos feminismos. Hay un feminismo posmoderno que delira mucho y hay un feminismo sensato, republicano, racional, que habla de la igualdad ante la ley. Hay que reivindicar un feminismo sensato y racional que lo hay, ¿no? Y para terminar con lo de la clase, es cierto que ciertas izquierdas pueden convertir la clase social en un fetiche y poner la bandera de la Unión Soviética aquí en la habitación y cantar el himno de la Unión Soviética, que es muy bonito, por cierto. Pero claro, es que la clase social no es una identidad, es una realidad estructural. Es que no es que la izquierda venga a construir una identidad donde no la había, es que, con independencia de lo que nosotros podamos pensar, ahí afuera hay una sociedad estructurada en clases sociales. O sea, la clase social es una realidad objetiva, estructural, que está ahí. No es que vengan los izquierdistas a construir un antagonismo donde no lo había. No es que, digamos, la izquierda venga a dividir la sociedad en empresarios y trabajadores. Es que la realidad ya está dividida en sí misma. Cuando Ayuso decía que las clases sociales habían desaparecido, la contestación socialista es ojalá. Claro. Ojalá. Digo, joder. Tiene usted razón, señora. Eso es, pero... Es que no. Obviamente no. Y no es una identidad, digamos, no es que la izquierda, digamos, venga a... Joder, cómo os gusta meter cizaña, cómo os gusta crear discordia, cómo os gusta enfrentar a la gente. Es que la lucha de clases no es una cosa que diga vamos a generar lucha de clases. Es que la lucha de clases existe, nos guste o no. Es que la lucha de clases está ahí. No es lo mismo ganar 700 euros que 5.000. No es lo mismo. Y eso te permite incluso que vivas 10 años más o menos. Es que en España... El código postal puede determinar que tengas 10 años más de vida o menos. No es lo mismo nacer en un suburbio y trabajar 12 horas al día quebrándote la espalda que vivir en una urbanización de lujo y ganar 7.000, 8.000 euros al mes. La prohibición del trabajo infantil y que descansemos sábado y domingo. Claro. Y las vacaciones remuneradas y todo eso. Son conquistas obreras, claro. Todas. Claro. Conquistas de movimiento obrero, todas. Y la gente joven no lo sabe, es muy claro. tranquilizador y confortable disfrutarlas, quien pueda, porque cada vez puede menos gente. Pero son conquistas. Y las estamos perdiendo. Ni evoluciones naturales de la historia. Hasta el sufragio universal de las masas. Nos pensamos que el liberalismo decimonónico no tenía problemas con el principio democrático, que un montón de campesinos participasen en la voz del demos. Claro que tenían problemas. En fin. Vamos terminando ya. No sé, ¿hay más? Por aquí, antes. Bueno, hola. Yo no soy marxista ni nada, pero he venido con mi abuelo porque nos interesa y para aprender. Y entonces yo voy a hacer mi pregunta desde otro aspecto, a lo mejor distinto. Y es que al principio se ha hablado de lo de nacionalismo. Entonces, desde mi punto de vista, eso se inicia con el régimen del 78, en el que se hace una competencia con distintos estados. Como que se reduce ese Estado que tiene esa competencia central de todo el pueblo. Entonces, mi punto de vista es que eso no se puede confrontar con una ideología. Es decir, eso no tiene nada que ver con marxismo o liberalismo, sino que entender que a día de hoy hay esa fragmentación, no porque haya representación, sino que mediante un voto lo que el político busca es una identificación con el ciudadano. Entonces, en vez de luchar por esas personas que votan al partido, lo que van a estar sistemáticamente ejerciendo una actividad para que tú te identifiques con él. Y yo no sé si el Jacobino es un partido político o es una asociación, pero desde mi punto de vista, para eliminar eso y que a largo plazo exista el país, es decir, que haya un Estado que se preocupe por la supervivencia de la nación, que son cosas distintas, se tendría que eliminar a las comunidades autónomas. Entonces, mi pregunta es si estáis de acuerdo con esa solución que veo yo y si es así, ¿cómo lo querríais hacer? Sí, a ver, el régimen del 78, el sistema del 78 tiene muchas cosas. La Constitución hay muchísimas cosas que no nos gustan, obviamente, pues empezando por el título octavo, ¿no? Porque como vas ahí, empezando por el título octavo, siguiendo igual la monarquía, la disposición adicional, primera, el concierto económico, el convenio Agarro, y luego hay otras cosas que me refiero, que a analizar la Constitución como un todo es otro ejercicio de trazo grueso. O sea, de la Constitución, el título séptimo, Economía de Hacienda, ¿no? Es decir, que hay principios económicos que permiten la planificación de sectores estratégicos o la nacionalización
impugnación directamente de sectores estratégicos con arreglo a la Constitución. El problema es que no se aplica, igual no se puede aplicar, y las contradicciones, obviamente, el artículo 135 que prioriza el pago preferente de los intereses de la deuda, entierra el Estado social y entra en contradicción directa con artículos que son perfectamente defendibles de una posición socialdemócrata clásica, yo qué sé, de a lo Clement Attlee, es decir, nacionalización de sectores estratégicos, en fin, la Constitución no es un todo, ¿no? Claro, hay un Carajal en el título octavo. El jacobino nace, no es un partido político, nace, pues entre otras cosas, para religar la idea de derechos sociales, la idea de emancipación de la que hemos estado hablando, otra idea de libertad no neoliberal, la fiscalidad progresiva, la redistribución de la riqueza, los servicios públicos, la defensa de los trabajadores. Todo eso es compatible hacerlo con la impugnación del Estado autonómico. Nosotros efectivamente queremos que la distribución en comunidades autónomas no es un don sagrado, y si lo fuera nos importa un carajo, y la discutimos, totalmente de acuerdo, la discutimos. Comunidades autónomas igual son una forma de descentralización, para empezar, igual irracional, por tamaño, por homogeneidad, en fin, eso no son vacas sagradas, se puede discutir, igual la desescalada no ha funcionado por comunidades autónomas. Las comunidades autónomas tienen que tener una serie de competencias, incluso que estaban reservadas en la Constitución en principio para el Estado central, y que por la delegación del artículo 150.2 se han ido transfiriendo. Eso no tiene ningún sentido. No tener una instrucción pública homogénea en todo el Estado, ¿es normal? Pues no es normal. Que se muera gente. El otro día El País titulaba: una persona, que haya gente dentro del Estado, nación, España, que se considere de fuera. Yo creo que esa es la derrota definitiva. De fuera. Una señora que era de fuera, en Sevilla creo que era de fuera, fue aquí, de fuera. En el territorio político nadie viene de fuera. Todos los ciudadanos están en casa en todos los sitios. Yo estoy igual en casa hoy aquí que en Pirámides, donde vivo. Igual, exactamente igual. Soy ciudadano de pleno derecho aquí. Esta es mi casa. Sevilla es mi casa. Porque soy español. Porque soy español, Sevilla es mi casa. Y yo qué sé. Y San Sebastián también. Es mi casa, exactamente igual. Entonces, claro que las comunidades autónomas se pueden y se deben. La excepcionalidad y lo inédito, creo, es que se haga desde la izquierda, y creo que hay que hacerlo desde la izquierda, que digamos que sí, se pueden recentralizar cosas, no para privatizarlas, porque estas son frases literales de Abascal, hay que recuperar las competencias para el Estado central para privatizarlas. Esto lo han dicho literalmente. Bueno, yo creo que nuestro proyecto es la antítesis de ese, recuperarlas para ejercitarlas desde lo público. Defendemos doblemente lo común, doblemente lo público, el territorio político y el contenido material del territorio político. Y eso es inédito y creo humildemente que histórico en España. Bueno, pues... No. Es verdad que lo de la Constitución del 78, claro, como ha dicho rápido, es verdad que es una chapuza. El título es el título octavo, ¿no? El ordenamiento territorial, hablando de nacionalidades históricas, o sea, es una chapuza impresionante que en aquel contexto tan duro de la transición se hizo lo que se pudo, se hizo mal, se quiso conceder, hacer un equilibrio imposible. Es una chapuza. Claro, pero tiene cosas valiosas. Es verdad lo que has dicho. La Constitución hoy vigente permitiría nacionalizar el Banco de Santander. O sea, con arreglo a la Constitución, la nacionalización del Banco de Santander sería constitucional. O sea, fíjate, y eso está en la Constitución del 78. Claro, en cualquier caso nosotros sí, somos republicanos, socialistas, tenemos muchas etiquetas. Claro, bueno, sí, claro. Claro, eso dice. Claro. Principio rector de la política nacional. Así que bueno, en fin, vamos a dar la batalla, a pesar de todo. No, ¿te quieres decir algo? No, nada, simplemente que... Sí. Referente a lo que estabas diciendo, que obviamente que los trabajadores cada día pierden más derechos, y que hay muchísimos trabajadores que están trabajando 4 horas y hay trabajo, porque si tú desarrollas 8 horas de trabajo y te pagan 4 y estás dado de alta por 4 horas nada más, obviamente es que hay trabajo. Y entonces no pregunto más porque con el tema de la Constitución del 78 prácticamente casi me habéis contestado, casi. No del todo, pero en fin, no hay tiempo. Pregunto yo, ¿dónde están los sindicatos? Ya. Buena pregunta. Eso es otro tema. Sí, no, es una buena pregunta mía. Mañana en Granada vamos a hablar de eso largo y tendido, y como colgaremos la charla, esperemos que la de mañana, como no va a empezar con la confesión en principio de la vida sexual de nadie, al contrario que esta, en principio la de mañana no será, espero, la que mañana no será censurada, esta sí, ya sabes que en YouTube no te van a permitir, aunque seas un... No, qué broma, coño, joder. Qué broma, joder. No.
Los sindicatos. Los sindicatos, pues sí, yo soy muy crítico con los sindicatos. Ahora bien, también habría que analizar las empresas si no estuvieran estos sindicatos tan diluidos. Obviamente, yo me gustaría que Comisiones y UGT, ya no me voy más lejos, fueran los que paralizaron el país en 1988, ¿no? Nicolás Redondo, ojalá, ¿no? Ojalá esa ruptura con el Partido Socialista por la traición del felipismo a las propias ideas socialdemócratas, que eran las que venían defendiendo en ese momento. O sea, no comerse el mantra neoliberal de que el Estado no podía producir, que el Estado no podía redistribuir, que el Estado no podía defender el derecho laboral, porque ahí lo que había era un intento de mover el derecho laboral, como sigue habiéndolo hoy, casi culminado, al derecho mercantil, a la libertad de pactos entre las partes, que es el gran engaño neoliberal. Claro que los sindicatos son muy frustrantes. Ahora bien, yo que me dedico, llevo ya 10 años ejerciendo, entre otros, ese derecho, el derecho laboral, si en algunas empresas no hubiera sindicatos y aquellas empresas en las que no hay sindicatos, las cosas son incluso peores, ¿no? Incluso algunos patriotas de nuevo cuño se han inventado por ahí un sindicatillo que hace poco, están más interesados en que el nombre sea anticomunista, como si estuviéramos en el macartismo 2022. Entonces yo soy crítico, pero ojo, porque en mi sector, las grandes consultoras, en los grandes despachos, ya sabéis que a mí me gusta hacer amigos y abrirme oportunidades profesionales. Tengo muchas ofertas de Deloitte, de tal, bueno, me la suda directamente, porque creo que la dignidad está por encima de toda esa mierda. Ahí rige la ley de la selva, claro. La gracia es que nos callemos. Yo podía haber entrado ahí, sinceramente. Yo podía haber entrado ahí con 23 años, ¿sabes? Y con un C2 en ese momento de inglés y con la carrera decentemente sacada, podía haber entrado ahí. Me parece una puta mierda. Me parece una mierda. Me parece indigno que se trabaje en 55 horas, que la gente salga a las 4 de la mañana, como se sale de las grandes consultoras. Eso me parece una puta vergüenza. Y si algún día tocamos poder, que no duden, o tenemos algo de representación, que lo primero que haremos es tocar a rebato para poner inspectores de trabajo y también la Policía Nacional y la Guardia Civil, que igual tienen que entrar en algunos sitios, porque yo también llevo el derecho penal y no solo hay que defender a los que roban gallinas, sino también a los que destrozan la vida de mucha gente, haciendo que en determinadas partes de este país no rija la ley, ni siquiera sus leyes neoliberales. Con lo cual los sindicatos mal, pero otros incluso peor. Y si no hubiera sindicatos, creo que peor aún. Y bueno, ya con esto me callo. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por venir. Ha sido un gusto enorme. Pero hay bonus track. Hay bonus track porque tenemos a un artista. Yo me voy a quitar porque si algún día no me he presentado. No, yo no quiero salir. Hay un artista que va a cantar una canción. ¿Esto va a grabarse? No, ahora que corta. Que lo ponéis de teaser o algo para... Espérate, ¿quieres que te enfoque bien? ¿Te enfoco bien? Sí. Que se le vea este... No, yo no quiero salir. Soy valiente, Manon Tropo. Bueno, John Viar ha preparado... Cuenta ahí que hay ahí para vender algo, ¿no? Ah, bueno, que le compréis, el capitalismo es tremendo, que le compréis si queréis, debéis, Traidores, El hacha de serpiente, que también románticos racistas en la web del Viejo Topo, no en vuestras librerías, igual hay que pedirlo, y nos ha preparado John, que es un genio extravagante y genial, nos ha preparado la nueva versión de La Internacional en versión posmoderna. Se llama La Plurinacional. No tiene ni puta idea de cantar. La canta peor que yo. La Plurinacional. Bien, yo lo llamaría una inversión de La Internacional. Efectivamente, lo he titulado La Plurinacional y os lo voy a cantar a ver si os gusta. Hay alguien que se levanta ya horrorizado. En fin, lo siento. Te pierdes lo mejor, ¿eh? Esto es para contar. Se le ve el cabrón este, ¿no? Sí. Bien. ¿Puedo empezar? Abajo contra los de arriba, en pie peronista legión. Atruena el sentimentalismo, es el fin de la razón. Abajo siempre en la moqueta, en pie burdel confederal. Irrumpen las identidades, es el núcleo irradiador. Agrupémonos todos en la lucha tribal. El género fluido es plurinacional.
El marxismo es cosa de fachas, rojipardos y neorrancios. Estamos muy empoderados, que viva la diversidad. El miedo va a cambiar de bando, ahora la casta seré yo. Escraches contra los de arriba, la Clau será nuestro mentor. Amor, ternura y resiliencia por un futuro cantonal. Por fin todos, todas y todes contra el yugo estatal. Nuestras tetas a ellos les dan miedo, pero seremos escuchades. El género siempre en disputa, lo que hoy es X, mañana es Y. Agrupémonos todes en la lucha tribal. El género fluido es plurinacional.